vamos a hacer una charla en donde yo quiero presentarles a ustedes algo que tiene que ver mucho más con la realidad que con los mitos, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos como prioridad dar una información de alto nivel científico que no se deje distraer por los medios de comunicación o por las alarmas que a veces se pueden entender en una forma inadecuada. Esperamos que hagan sus comentarios, que nos puedan hacerlas a través de nuestros chats, de nuestras redes sociales, pueden hacer los comentarios. La información la voy a hacer en un lenguaje muy asequible, no es un lenguaje técnico, entonces si hay médicos viendo, pues voy a utilizar una forma mucho más natural del lenguaje, pero si tienen alguna pregunta técnica también la pueden hacer a través de todas nuestras redes, que estamos atentos a hacerlo. Lo primero que quiero mostrarles a ustedes es lo que sucede con la historia del virus. El virus, típico no funciona. Ven, ayúdame con esto. Los coronavirus son virus que han existido en la humanidad por largo tiempo. No son agentes desconocidos. Los coronavirus son agentes que se relacionan con la presencia de síntomas gripales desde hace muchos años. Lo que pasa y lo que hemos aprendido en la siguiente slide es que históricamente estos virus fueron muy importantes en el año 2002-2003, donde aparece un agente que se llama el agente SARS. Ese agente que se llama agente SARS es un agente que apareció y generó una epidemia, y lo que vimos era que lo que aprendimos es que ese virus se transmitía en las aves de corral y en algunos otros animales, y era la principal infección era de los animales a los humanos, pero este virus logró adaptarse, el virus que estoy comentándole como agente SARS, de humano a humano y produciendo mortalidad. Aquí, en este momento, en esa época, se pudo contener este virus, y apareció otro virus en el 2012 que es el agente MERS. Este agente MERS es un agente que apareció en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, perdón, y se relacionó con enfermedades que se transmitían a humanos que habían estado en contacto con dromedarios. Y estos dromedarios, estos camellos, eran los que parece que llevaban este virus y producían una neumonía que podía ser fatal en la zona del Medio Oriente. Ese agente se reconoce y se logró controlar efectivamente, y los casos son esporádicos. Es decir, y nosotros, nosotros como la comunidad científica interesada en las enfermedades infecciosas, nos dimos cuenta que los coronavirus tienen ese potencial de ser epidemia, y desde hace muchos años se viene estudiando, y por eso es que hoy conocemos mucho más de los coronavirus y podemos enfrentarlos de una mejor forma. Una cosa que también es importante que tengamos en cuenta, es que estos virus pueden estar presentes no solamente en los humanos, no solamente en los murciélagos, y acusar a los murciélagos, a las mascotas, en una forma que no es correcta. Miren, los coronavirus se han aislado en gatos, perros, en ratones, en cerdos, efectivamente en vampiros, murciélagos, hasta en las belugas, hasta en las las ballenas, belugas, se ha podido encontrar estos coronavirus. ¿Cuál es el origen, o qué suponemos que es el origen? Con este coronavirus se logró identificar muy parecido a lo que estaba en los murciélagos, y al parecer en este virus se transmite hacia otros animales. Lo que pasa en este mercado, donde aparecen los primeros casos, es un mercado donde se distribuyen vegetales, donde se distribuyen animales, donde se compran animales, y algunos de ellos exóticos, y el contacto que está con esos animales hace que estas personas enfermen de ese agente.
Es decir, que el primer momento de la enfermedad es del animal al hombre. Y así fue cuando ellos van a consultar y dicen, hombre, hay una gente que está produciendo una fiebre, una neumonía, y vienen de ese mercado. Lo que llama la atención a la comunidad científica es que ya unos niños que no habían estado en contacto, unas personas que no habían estado en contacto con el mercado, enfermaron. Entonces ya no solamente la transmisión como inicialmente era del animal al hombre, sino ya hubo una segunda transmisión que fue del hombre a hombre. Y ya con esa perspectiva, era una enfermedad importante, entonces se hacen todas las alertas ante un brote y a que este virus sea respiratorio. Entonces, los pacientes se reconocen el 31 de diciembre dentro del Centro de Control de Enfermedades. El 7 de enero se hace la muestra de la alveolar y unas muestras pulmonares, y este es el agente infeccioso, este es el virus. Se llama coronavirus porque tiene una forma redondita y tiene unos receptores alrededor que son similares a una corona, y estos son los agentes infecciosos, los que están señalados en la flecha, donde se ven redonditos y están en el epitelio pulmonar. La Organización Mundial de la Salud temporalmente le puso el nombre de 2019 N de Novel Coronavirus. 2019 Novel Coronavirus es como lo conocemos actualmente. Este virus, y acá es una representación gráfica de su nombre, es un virus que circula, como les decía, en muchos animales y que se llama inicialmente como una zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que de los animales se transmiten a los hombres. El murciélago puede ser un reservorio primario, y hay otros animales que pueden ser mamíferos domésticos, serpientes o algunos otros de ellos, que pueden ser también transmisores de la enfermedad como otros huéspedes. La OMS indica que el R0 es de 1,425. ¿Qué significa eso? Significa cuál es la capacidad que tiene un virus o un agente infeccioso para contagiar. El R0, cuando el R0 es 1, quiere decir que por una persona enferma hay una persona que puede infectar. Cuando el R0 es 2, quiere decir que una persona infectada infectará a 2 más, etcétera, etcétera. Si el R0 es 15, una persona infectada será capaz de infectar a 15 personas. Lo que se estima es que el R0 para esta enfermedad es de 1,425, es decir, por cada persona enferma podrá enfermar 2 personas más. Este es un virus muy similar al agente SARS que yo les comentaba que había aparecido en el 2002-2003, y de ahí se ha aprendido muchas cosas de que se han hecho con estos virus para poder aprender lo que estamos haciendo hoy. Y desde el 27 de enero y desde estos meses empiezan a aparecer estos números, y estos números empiezan a decir cuántos casos hay, cuántos casos están controlados. Si pasamos históricamente, y cada vez hay mayor número de casos, y no es de extrañar que los casos que hay para febrero en este momento ya no son 77.800, son cerca de 30.000. Ya los casos que hay en China son 29.000. Los casos de muerte no son 170, sino son 650 casos, y los casos de enfermedad severa son de 3.700 casos. Es decir, que la progresión del virus va dentro del curso que está esperado. Estos números nos sorprenden, esto es lo que se estaba esperando que sucediera con la enfermedad. Es muy probable que la enfermedad, como la conocemos hoy, que está concentrada en China, siga siendo en China, y que va a ser importante, y los números van a aumentar en las próximas 4 semanas. Tal vez en las próximas 4 semanas, durante el mes de febrero y las 2 primeras semanas del mes de marzo, es cuando mayor número de personas enfermas hay. Y ya después de eso podemos ver lo que se llama una situación de estabilidad y de crecimiento. De seguir las cosas como son, la epidemia está iniciando,
todavía no hemos llegado al punto máximo y sin embargo lo que ha hecho el gobierno chino es absolutamente valiente, lleno de coraje. Esos médicos y enfermeras que están trabajando allá para poder ayudar a estas personas y que no se contenga, la humanidad no tendrá cómo agradecerles, porque ese sacrificio de tener cerrada una ciudad es lo que ha hecho que ojalá la curva de la enfermedad se retrase menos o haya menos número de casos. Pero va a ser inevitable que incrementen los casos en las próximas semanas. La situación por fuera de China, la mayoría de personas que están con el virus están en China, pero además de eso no es en toda China. China puede tener 1.000 millones de habitantes. Es en una población que se llama la ciudad de Wuhan, la provincia de Hawái, y esa provincia tiene 50 millones de personas. Entonces estamos hablando, y la ciudad de Wuhan tiene 11 millones de habitantes, es 2 veces Bogotá. Y de 2 veces Bogotá, de 11 millones, están enfermas 30.000 personas. Es menos del 0,5%. Tampoco no es esa visión apocalíptica que es como si usted en Bogotá estuviera enfermo 10 colegios de todo Bogotá. Entonces no tenemos que dejarnos de llevar esas visiones apocalípticas que dicen hoy son 35.000, son 35.000 en 11 millones de personas. No estamos hablando de 35.000 enfermos en 100.000 personas, que será dramático. Estamos hablando que 11 millones, es decir, que el 99% de la población que vive en esa ciudad no tienen el virus. O si lo tienen es una forma leve o no les va a pasar mayor cosa. Eso es muy claro porque a nosotros y los medios de comunicación nos venden el número de muertos, pero no el número de personas expuestas. ¿Y por qué? Porque eso vende titulares, el miedo se transmite peor que cualquier epidemia. El miedo es la peor epidemia. Esta es una enfermedad contenida en una población, contenida en una ciudad, y que obviamente tenemos que estar alerta a lo que esté sucediendo, pero no tenemos que necesariamente entrar en miedo o en pánico de que va a ser el apocalipsis, porque no hay nada que signifique eso. Todos los esfuerzos es para poder contener la enfermedad. Entonces, veamos algunas cosas más. Entonces, ¿qué es lo primero que les he mencionado? Que el coronavirus no es un agente nuevo el que tenemos, pero los coronavirus se conocen bastante bien. Lo segundo es que los coronavirus ya han producido epidemias y se han podido contener exitosamente. 3, que esas lecciones aprendidas las estamos aplicando para esto. 4, que la población que está afectada, que sí está localizada en China, es en una población de China, en una ciudad muy grande, de 11 millones de habitantes, donde 30, 40.000 personas están con la enfermedad y de ellas el 90-95% no han muerto, están vivas, y la otra población. Luego tenemos que tener esa percepción para poder realmente enfrentar la enfermedad, conocerla muy bien. Vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas son muy parecidos a un resfriado común, porque es la presencia de dolor de cabeza, tos. Esta tos puede ser seca inicialmente y algo productiva, fiebre y dolor muscular. Pero acá el término más importante es la presencia de fiebre. No es me siento con fiebre. Eso es algo que es hasta muy colombiano, que nosotros decimos que tengo fiebre interna. Nadie tiene fiebre interna, eso es mito. O que me siento caliente, o que yo me siento como afiebrado. Uno se afiebra por el fútbol, por una buena compañía, por una buena copa de vino, pero uno no se siente afiebrado, no. Uno para eso tiene una cosa que se llama termómetro. Y los termómetros, si le dicen a una persona que tiene fiebre o no tiene fiebre, eso no es ni la vecina, ni el amigo, ni la tocadita en la frente. Porque si nosotros no aprendemos eso, empezamos a consultar por cosas que son totalmente innecesarias. Hay personas que han llegado a la consulta diciendo, yo estoy en el aeropuerto y me siento con fiebre, ¿será que tengo eso? Pues ni tiene fiebre, ni el hecho de estar en el aeropuerto no tiene ningún riesgo, y nos congestiona un servicio de urgencias para gente que sí está necesitando atención médica.
Es muy importante que la temperatura se tiene que registrar y para eso hay que usar termómetros. Y ojalá el termómetro, estos termómetros digitales pueden ser muy bonitos y costosos, pero nada reemplaza el termómetro tradicional de mercurio, que es un termómetro muy seguro y que es muy fácil de leer y que es asequible para toda la población. Entonces recuerden que fiebre, tos seca y lo que es el síntoma que genera gravedad es la dificultad para respirar. La dificultad para respirar es manifestada como un ahogo constante. Y aumenta la frecuencia para respirar la necesidad de tener aire. Pero esa dificultad respiratoria es una dificultad respiratoria que va creciendo con los días y eso es lo que es una señal de alarma. Los síntomas que se han visto en los pacientes, cada día aparece más información, es básicamente la tos. La producción de esputo es muy bajita, solamente en el 30%, generalmente es una tos seca. La mayoría de pacientes tienen fiebre, 90%, tienen dificultad para respirar como complicación. Es decir, es un cuadro de una gripa bastante intenso. Esta es tal vez una de las gráficas más importantes, porque esto es el timeline del virus. Entonces, una vez iniciados los síntomas, la mayoría de síntomas, la mayoría de enfermos, antes de una semana desaparece la enfermedad sin ningún problema. Es decir, que cuando una persona tiene coronavirus, la mayor probabilidad es de que no le pase nada. Le pasa una gripa muy fuerte y pasa. Pero ¿qué sucede en algún grupo de pacientes? Es que después del 7º día, después de la primera semana, es donde vienen las complicaciones. Generalmente, después de la primera semana, es que los pacientes persisten con fiebre y hacen la dificultad respiratoria. Y en eso ya hay una señal para indicar el cuidado médico. Es decir, que el cuidado médico no es que no se haga desde el primer día, sino que lo que se ha visto en los pacientes es que realmente la complicación sucede después de la primera semana. No antes de la primera semana, después de la primera semana. ¿Por qué es importante eso? Y eso es una buena recomendación para todos nuestros usuarios. Es lo que sucede cuando las personas tienen síntomas respiratorios. Lo mejor es quedarse en la casa, porque usted se cura en su casa. Y si tiene o no tiene coronavirus, la mayoría de las veces se va a resolver. Pero si no lo tiene y va a un servicio de urgencias a saber si se le da, pues si no lo tiene, ¿qué va a pasar donde hay una cantidad de enfermos? Lo contagia. Entonces, cuando uno va a buscar un servicio médico, una atención médica, en forma innecesaria, porque me da miedo, porque es que yo quiero saber, porque es que yo leí en las noticias, pues si usted no lo tenía en la casa y va a un sitio donde hay varios enfermos que potencialmente están graves, ¿qué va a pasar? Adquiere el virus. Entonces, ¿cuál era la primera recomendación? Cuídese en la casa. Estés en la casa. ¿Qué es lo que están haciendo la gente en China? Quedándose en la casa. Las personas que realmente van a enfermar son personas que duran más de una semana con fiebre, con los síntomas, y que después de una semana van a presentar la complicación. Ese punto es tan importante para no congestionar los servicios de urgencias y sobre todo para no adquirir virus donde no pueden haber y llevarlos a su casa. Entonces uno dice, no, es que yo lo hago porque tengo nietos, yo lo hago porque tengo a mi hija embarazada. Pues si lleva y va a la clínica, le va a llevar los virus de la clínica a la mujer embarazada y a los nietos. Porque en estos episodios respiratorios el mejor cuidado no se hace en un hospital. ¿Dónde se hace el mejor cuidado? En las casas de las personas. Las personas al final vamos a hacerla porque estamos en transmisión en vivo. Lo que es importante es que la fiebre persiste en el tiempo. La fiebre. Los pacientes que empeoran son los pacientes que la fiebre persiste. Es decir, que una persona no se siente mejor y a los 2 días va a empeorar. No, es el paciente que está peor todos los días. Aquí no hay periodo de mejoría. Acá hay periodos donde la persona está empeorando de los síntomas. Ya se han hecho los match y lo que se ha encontrado es que el virus se transmite
cuando está en un contacto a menos de 1 metro o al menos 1 metro de otra persona que está enferma, entre 1 y 2 metros. Es decir, que tengo que estar en contacto íntimo, cercano, por decirlo en los mejores términos, cercano, para que haya la transmisión del virus. Los virus no se sostienen en el aire. Los virus no son como colibrís en el aire sosteniéndose. Y la gente tiene, por eso colocarse tapabocas. Esta mañana salió una noticia diciendo que en el barco que hay en Japón, varios americanos salían diciendo: este virus se está transmitiendo por el aire, sáquenos de acá nuestros derechos humanos. Hombre, eso es totalmente fake news, totalmente absurdo. Eso es totalmente mentira. Los virus no se sostienen en el aire, no tienen alas. No son vampiros, no son murciélagos. Los murciélagos sí tienen alas, los virus no. Cuando usted tose y son partículas que tienen masa, ¿qué va a pasar? Caen. ¿Por qué fenómeno? La gravedad. Pasaron todos por vacío. Muy bien. ¿La gravedad qué hace? Lo lleva. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo toso encima de una mesa, que si yo toso encima de un comedor, y esa secreción respiratoria está ahí, y la toco con la mano, ahí adquiero el virus. Pero no es porque esté en el aire, es porque está en las superficies. Por eso limpiar las superficies es una forma de eliminar el virus. Mucha gente se pone tapabocas en una forma absolutamente innecesaria. Si usted se pone un tapabocas para ir al aeropuerto, si usted se coloca un tapabocas para estar en esas cosas, no va a tenerle ninguna protección, porque nuevamente les digo, los virus no se sostienen en el aire. En cambio, si usted se quita el tapabocas, no se lava las manos, todas esas secreciones respiratorias las tiene acá. O si la persona que tiene síntomas respiratorios tiene un tapabocas y le da la mano a usted, o como he visto muchas veces que las personas tienen tapabocas y se saludan de pico, pues si se pone en contacto con las secreciones, ahí sí se contagia. Es decir, que los tapabocas sirven cuando las personas tienen síntomas, porque evitan que las otras personas. Pero su uso en personas que no tienen síntomas para protegerse es muy limitado. Hoy en día, en Nueva York, no hay tapabocas, por ejemplo. No hay tapabocas. Y cuando vayamos a meditar, la mayoría de tapabocas que se necesitaron eran mal usados. Y pensando que con un tapabocas estoy salvando a la humanidad y me estoy salvando a mí mismo, no tiene ningún sentido. ¿Los virus se sostienen en el aire? No. No. ¿Los virus se sostienen en el aire? No. Sin duda. Porque eso es lo que está, esa es la epidemia del miedo. Pensar que no, es que está circulando por el aire, circula en las manos. ¿Qué otra cosa hemos aprendido de esto? Que los pacientes que fallecen por una falla respiratoria, pero lo que se ha visto es que las personas que fallecen son o mayores de 65 años o son personas que tienen alguna comorbilidad como enfermedad pulmonar, falla renal, diabetes no controlada. Es decir, que las personas que no tienen un buen estado de salud son las personas que van a fallecer. Es decir, que una persona saludable, una persona que esté controlada de sus patologías médicas, no le va a pasar mayor cosa. Por eso también se ha descrito que no hay mortalidades en menores de 15 años. Es decir, que esta enfermedad no ha matado a niños ni ha matado a adolescentes, que son saludables. Y la población que ha fallecido es población que tiene alguna enfermedad. Es decir, que este no es un virus que se ingresa a esta sala, todos vamos a morir y esas cosas. No tiene nada. De los que en esta sala muy probablemente ninguno le va a pasar nada. Como no ha pasado a los 11 millones de habitantes de la ciudad de Wuhan, y sí le ha pasado a 30.000 personas que pueden tener una diabetes no controlada, que son tabaquismo activo, que tienen una enfermedad pulmonar, que no van al médico, que no se controlan, ese tipo de cosas. ¿Está claro? Es decir, que esta no es una enfermedad que va a matar a toda la humanidad, sino a personas que tengan debilidad, que no tengan una condición médica, y sobre todo personas mayores de 65 años. Esta es la presencia, lo que yo les decía, la capacidad que tiene de contagio el virus.
El virus del ébola contagia a una persona por una persona infectada a otra persona. Por ejemplo, el sarampión es a 18 personas, por eso es la necesidad de tener a tiempo los carnets de vacunas y eso que el daño que nos han hecho los grupos antivacunas, por eso es la gran diseminación de esa enfermedad. Es una enfermedad infectocontagiosa altísima, las paperas también, el VIH, pero mire que este virus es relativamente poco lo que se transmite y su letalidad es cercana al 2%, es decir, que no es un virus 100% mortal, ni 50% mortal, ni 30% mortal, ni 10% mortal, es 2% letal. No quiere decir que no se tenga cuidado, pero no es que hay que aprender para no asustarse. Estos virus, como les digo, y ya han sucedido varias epidemias, se ha mirado qué es lo que, si se han vuelto pandémicas y qué se ha hecho para poder controlarla. Lo que se han hecho con estos agentes de los coronavirus es que se ha podido reducir la transmisión cuando se logra encontrar efectivamente los animales o grupo de animales o de estas cosas que están enfermos y cuando la gente pues hace este tipo de restricciones voluntarias para no moverse a otros países. Bien, entonces en esta parte de la charla deben quedar 5 mensajes claros. 1, el virus no se sostiene en el aire. 2, es un virus que se transmite cuando las personas tienen síntomas. 3, el tapabocas sirve más para evitar transmitir la enfermedad que para evitar contraer la enfermedad. Sirve más para las personas que tienen síntomas que para las personas que que son asintomáticas. Lo cuarto, usar innecesariamente los tapabocas nos va a llevar a una crisis que cuando necesitemos no vamos a poderlos tener. Y otro punto que quiero remarcar en esto es que el virus, para poderse transmitir, la persona tiene que tener síntomas. Es decir, que si una persona está totalmente asintomática, no le transmite la enfermedad a la persona. Y el quinto punto es que las personas que han fallecido son personas que tienen varias comorbilidades, son mayores de 65 años o son cerca del 70-80% de los fallecimientos tienen una patología no controlada. Es decir, que las personas saludables no quieren que no enfermen, pero no debería llevarlos a mortalidad. Por lo menos lo que hemos estado aprendiendo todos los días de los casos que hay en China. ¿Qué ha pasado y qué hay en Colombia? ¿En Colombia llegará el virus? Claro que es probable. Ha llegado a 27 países, es una alerta mundial, es probable que llegue. Como les decía, lo peor de la epidemia será en unas 4 semanas, será el máximo número de casos. Probablemente en estas semanas haya mayor número de casos. No hay que dejarse llevar de los números. Alguien me decía, no, pero es que pasó de 26.000 a 26.500. Es terrible, ¿no? Pues hombre, 511 millones de personas no significa, pues es duro para las 500 personas, pero realmente desde el punto de vista epidemiológico, pues algo de observar. Pero esto está por empeorar, no tengo ninguna duda. Y es muy probablemente que llegue al país. Pero el hecho de que llegue al país, como ha llegado al Reino Unido, como ha llegado a Francia, como ha llegado a Estados Unidos, es que si uno hace las medidas adecuadas, no pasa de ahí. 1, 2, 10, 20, 50 casos, y estoy probable que no vaya a fallecer. La única persona que ha fallecido por fuera de China, en Filipinas, una persona que era ciudadano chino, que había viajado a Filipinas y que tenía al menos 2 comorbilidades, tenía un estado de salud muy pobre y enfermó y murió por eso. En Colombia nosotros y el ministerio ha hecho un trabajo bueno. La gente siempre tiene como deporte criticar a las entidades gubernamentales y yo soy uno de ellos también, pero yo creo que en esto es un trabajo muy serio, es un trabajo muy bien coordinado. Podrá uno tener diferencias en algunos conceptos, pero todo mi respeto porque lo han hecho bien. ¿Qué han hecho? Ya tenemos una ruta de cómo atender los pacientes, de cómo encauzar los pacientes, cómo definirlos. Lo segundo que ha hecho el gobierno colombiano es dar un protocolo de bioseguridad.
cómo se manejan las muestras, cómo se manejan los residuos de las muestras, cómo se van a manejar las personas, por ejemplo, en caso de fallecimiento. Nos ha dado una ruta de cómo hacer el diagnóstico, y Colombia es el primer país en América Latina que tiene la prueba para hacer el diagnóstico sin necesidad de remitirlo a Estados Unidos. Es decir, que nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico más rápido porque tenemos la forma de cómo hacerlo. Estamos preparados, digamos que por lo menos en documentos los tenemos muy bien preparados. Ahora lo que necesitamos es que esa información se transforme en una acción. Y por eso hay que creerle a los medios oficiales, hay que entrar a la página del Ministerio de Salud, hay que entrar a la página de entidades clínicas responsables, por ejemplo, como nuestros canales en la clínica de Marley, como por ejemplo como canales de otras clínicas que tienen el personal científico, pero no en el Facebook de Valentina González, ni en el Twitter de Juan Jiménez, que leyó una noticia que los murciélagos cuando se comen, entonces tal cosa. O por ejemplo están diciendo que los perritos pueden, y entonces están abandonando los pobres animales por eso. Cuando el miedo vende, el pánico es atractivo para la gente, porque despierta esa curiosidad y ese apetito por una información que quiere ser apocalíptica, y eso lo aprovechan algunas personas. Siempre he pensado que, y eso lo han dicho a través de la historia muchos líderes, que nosotros nos hemos dedicado hoy y con las redes sociales a ser importantes, pero no útiles para los demás. Entonces la gente quiere llamar la atención para dársela de importante, porque la importancia se le da el número de likes, el número de retweets o el número de corazoncitos, pero no ser útil, dando buena información. Quieren ser importantes, muy ególatras. No le crean a eso. Eso son bobadas, eso son tontadas. Eso enferma más que cualquier virus. Solamente las páginas oficiales y entidades de salud responsables. Nosotros en Colombia tenemos cómo hacer el diagnóstico, cómo encauzar a los pacientes, cómo tratar a los pacientes, y lo más importante es cómo se previene. La forma de prevenir el coronavirus y todos los virus respiratorios no es poniéndose tapabocas, es lavándose las manos. Lavarse las manos con agua y jabón protege de todos los virus respiratorios, porque los virus, contrario a lo que la gente cree, no se transmiten por el aire, como ya lo he repetido varias veces, sino se transmiten por la presencia de las secreciones respiratorias en las manos, por ejemplo. Si usted hace así, una persona en promedio se toca la cara cerca de 20 veces en una hora. A todos los que yo estoy mirando acá, que los he observado, que se arreglan las gafas, que hacen así, que se acomodan, que se llevan el café la gente se puede tocar hasta 20 veces la cara en una hora. Y eso hace que estas cosas los virus estén acá, no acá. Y ponerse un tapabocas, cuando la persona tiene tapabocas, se incomoda mucho más. Entonces, saca el tapabocas, se vuelve a acomodarlo. Va a comer, ¿cómo come uno con tapabocas? Voy a hacer el ejercicio de ponerles tapabocas y darles un café. A ver, consuma el café con el tapabocas. ¿Qué va a pasar? La gente va, ¿y dónde queda? Cuando yo bajo el tapabocas, tomo el café, ¿dónde queda el virus? Las manos. Me siento acá. Y luego le doy la mano a la persona. O lo que hacen lo peor en los virus respiratorios, que es, está uno con los virus respiratorios y se saluda de pico. Entonces, no, man, aquí con esta gripa. Pero, ¿cómo amaneciste? No, la gripa, compadre. Eso que tiene, y si uno no le da pico a la persona, está brava. Ay, no, es que siempre es así. Me mira y ya no saluda, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será que ya no saluda? Que, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo yo quién soy? ¿No? Hombre, eso se hace es por salud pública. En los virus respiratorios, cuando uno no le da pico a la persona, no es porque uno sea grosero, es porque uno es cuidadoso con la otra persona. Casi que yo podría decir que es una manifestación de cariño, decirle, mira, sabes que no te quiero contagiar, salud. Pero acá la obsesión de todo es darse picos. Darse picos. ¿Cómo te parece el coronavirus? No, terrible. O sea, terrible por eso. Lavarse las manos, minimizar el contacto con las secreciones respiratorias,
usar un tapabocas en personas cuando tienen síntomas respiratorios que estén a menos de 1 o 2 metros son los 3 pilares de la prevención. Aquí no se necesita vacuna, aquí no se necesitan medicamentos caros, aquí no se necesita ir a las clínicas a congestionarles. Aquí lo único que ustedes quieren hacer, no quieren tener virus, apréndanse a lavar las manos. Punto. Cuando una persona tose, debe protegerse con el antebrazo, como ya lo están haciendo los niños en los colegios. Porque si usted utiliza el pañuelo o un pañuelo y con la mano, ¿qué pasa? Que el pañuelo usted lo puede desechar, pero ¿dónde queda el virus? En la mano. Por eso es que después de usar el pañuelo tiene que volverse a lavar las manos. Y tienen que ser pañuelos desechables, porque si no son desechables, ¿a dónde pone el virus? En el bolsillo. Y luego en el bolsillo vuelve y lo saca y vuelve donde se contagia. Las manos. ¿Dónde está el virus? En la respiración, en las manos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la mejor estrategia de prevención? No comprar tapabocas. Hay otra cosa que es muy importante. ¿Qué pasa cuando vamos a usar un tapabocas? Entonces, voy a mostrarles. Esto es lo más harto de estas presentaciones, me lo he puesto como 10 veces. Es cómo ponerse adecuadamente un tapabocas. Todos los tapabocas del planeta Tierra, todos los tapabocas del planeta, tienen 2 colores. Un color que es más oscuro, que puede ser azul o verde oscuro, y un color más claro, que es un color blanco. Este color oscuro es una zona séptica, es una zona donde van a estar los virus. Si yo me pongo el tapabocas y ella está enferma, ella va a contagiar a estos, ese virus respiratorio va a quedar en esta secreción. ¿Está claro? Pero esta zona por dentro es una zona donde yo me estoy protegiendo. Estoy colocando en el escenario de que yo soy una persona asintomática y que voy a poner un tapabocas. Los tapabocas no se colocan de aquí, se colocan del centro porque esa zona no está en contacto, sino de los extremos. Se debe colocar, no se debe manipular el tapabocas. Y se coloca así. ¿Cuándo? Esto está preparado. Si el tapabocas se coloca de esa forma, se coloca de la forma correcta, se retira de la misma forma. No se retira como se hace usualmente, que es así. Porque si usted lo hace así, ¿qué zona está tocando? Esta. ¿Dónde están quién? Los virus. ¿Y a dónde lo está llevando? ¿Y a dónde más? A la ropa. Y la ropa también transmite los virus si tiene humedad. Entonces los tapabocas no se retiran de acá. Los tapabocas se retiran de la parte de acá. Si ya están retirados así, por eso es que los tapabocas tienen unos pliegues. Los tapabocas tienen unos pliegues acá. Todos los tapabocas. Y yo le preguntaba alguna vez a algunos alumnos, ¿y para qué son? Decían, pues será para respirar mejor, como si fueran branquias. No tiene nada que ver. Estos pliegues es para poder cogerlo así. Y cuando se sellan las 2 partes, ya no se transmite ningún virus, ya queda totalmente bloqueado. Lo doblan y lo eliminan. Entonces los tapabocas no se eliminan como tradicionalmente se hace, que es cogerlos de acá y hacerles así. Porque si los hace así, se vuelve un arma biológica. O imagínense la gente que pone los tapabocas en el cuello y caminan así por las clínicas, hospitales, la casa, los jardines, pues simplemente que están contagiando la ropa y las manos, porque cuando se vuelven a colocar el tapabocas vuelven a manipular y vuelven a bajarlo. Es totalmente innecesario sacrificar un elemento tan importante de bioseguridad simplemente por demostrar la ignorancia. El tapabocas se coloca desde los extremos, se retira desde los extremos, se pliega desde el interior, se sella y se desecha. Y luego de usarlo, se lava las manos. Así es como se debe utilizar un tapabocas.
Otras medidas de prevención: eviten los viajes a China. Si alguien quiere ir a China, no es una buena oportunidad. Si alguien les debe plata, compren un pasaje a China, es buena oportunidad para eso. Eviten contacto con personas enfermas. Entonces, es la recomendación: no, que es que de pronto le dio ese virus a Juan Jiménez o que está muy malito, vamos a visitarlos los 18 de la oficina. Pues si vienen los 18 de la oficina acá, o allá, o a la clínica esto, pues los 18 de la oficina van a contestar los 180 que hay en la oficina. Mándenle un WhatsApp, mándenle una foto, lo que sea, pero no tienen por qué. Miren, en este momento lo que necesitamos es que los hospitales tengan las personas que realmente están enfermas, porque las personas que creen que están enfermas van a llevar la enfermedad a donde no la tienen. Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos o al menos 20 minutos. Es decir, que lavarse extensivamente las manos hace parte de la conserva. Si no hay disponibilidad de agua y jabón, se puede utilizar el desinfectantes a base de estos de alcohol, alcohol con glicerina. Estos alcoholes son bastante seguros, son bastante asequibles y son suficientes. Es decir, que si usted tiene un alcoholcito, se lo puede aplicar y eso es como si se lavara las manos, y va a ser muy importante que lo use rutinariamente y evita los virus respiratorios. Personas que estuvieron en China o en contacto con personas con síntomas que han venido de la población tienen que consultar a un médico para que se les dé la orientación. Y porque ahora con la cuestión de las pandemias y de los cierres de frontera, la gente dice mentiras. Entonces hay gente que sí ha estado en contacto, pero como saben que lo pueden poner en cuarentena, entonces no dicen. Entonces dicen, no, yo no estoy con nadie, nada, pasan derecho. Hace muchos años yo recuerdo que alguien me decía cuando en la H1N1 cerraron la frontera, creo que fue a Argentina, entonces la gente viajaba a Chile, se quedaba un día y al otro día iban a Argentina y decían, yo vengo, ¿de dónde viene? De Chile, pero la gente venía de México y contaban las personas, porque los temores, eso, cuando se cierran las fronteras la gente se pierde muchos recursos. Ahorita se hace un estigma. A mí me preocupa mucho. Si hay un pueblo con coraje y que ha hecho las cosas bien, son los chinos. Imaginen este virus donde había atacado a Venezuela. Nadie pensó eso. Yo lo dije ayer en una estación. ¿Cuál es la principal amenaza del mundo? Que un virus de estos llegue a Venezuela. Porque en Venezuela no tiene un sistema de salud deficiente. No tienen sistema de salud. O sea, ya el contagio será impresionante, y que con fronteras y que cosas arrasa con nosotros. Pues que todo este esfuerzo de contención tenemos que hacerlo de una forma apropiada. Nosotros mismos somos responsables de nuestros propios miedos. Mi mensaje aquí es: no tenga pánico, infórmese bien. El virus no se sostiene en el aire. Lavándose las manos es suficiente. Use tapabocas cuando tenga síntomas. Lavarse las manos después de usar el tapabocas. No utilizar los medios oficiales, no creer en el Facebook ni en el Twitter. No, a mí me dijeron, a mí me contaron, yo creo, es que estuve leyendo. No, ¿a quién, dónde y cuándo lo leyó? Esas son las claves para el virus. Yo quiero concluir diciendo eso. El miedo es la peor epidemia. El miedo es la peor epidemia. La vacunación es la educación. Y la medicación es la prevención. Si nosotros hacemos todo eso, no va a pasar nada. O lo que va a pasar va a ser muy limitado. Pero si nosotros hacemos lo contrario, dejarnos llevar del miedo, pensar que este es el apocalipsis, pensar que es que nos están ocultando información, hacer teorías conspirativas que simplemente hacen a la gente importante pero no útil, lo único que hacemos es alimentar el miedo en nuestros hijos, que ellos son los que van a asustarse al ver a sus padres que están asustados por una cosa que debería estar más bien es prevenidos y no asustados. En los canales de la clínica, en Salud Marley, vamos a continuar dando la actualización de acuerdo a cómo se vayan aumentando los casos o lo que esté sucediendo en el mundo. Estén muy atentos a nuestros canales, suscríbanse a ellos, háganos sus comentarios. Dentro de nuestro mismo canal tenemos varios grupos de especialistas que semanalmente y periódicamente están dando actualización sobre conductas saludables. Ha sido para nosotros un canal muy oportuno que podamos relacionar con nuestra comunidad en salud. Para todos ustedes, bienvenidos. Voy a tomarme unos 5 minutos para contestar algunas preguntas que hay en nuestro chat. Bueno, primero acá una que me vas a hacer.
Sí, mi pregunta, no, pero creo que fue respondida. Mi pregunta era si las personas se complican después de una semana, como yo, ¿hay alguna manera de poder prevenir que se complique los días previos? No, la mayoría de infecciones se resuelven persiste, no, los síntomas desaparecen la primera semana el paciente que va a empeorar es con la fiebre por encima de 38,9 todo el tiempo y hace la dificultad respiratoria, pero sí hay medicamentos, contrario a lo que pasa con otros virus. Entonces, hay medicamentos. Lo que pasa es que yo no quiero, digamos, hay varias literaturas con varios tipos de medicamentos, pero eso también puede crear una falsa expectativa de que la gente empieza a comprar y que da cosas. Pero hay medicamentos, incluso medicamentos que se usan para VIH, medicamentos de esto que ya han sido útiles. En esta semana están terminando los estudios, pero es bastante prometedor. Esta es una de las pocas infecciones virales que tiene tratamiento y que va a poder ser exitoso también el tratamiento. Entonces, cuando haya presencia de la fiebre, probablemente la intervención farmacológica. Aquí entonces sigue con fiebre, si es muy probablemente. Todavía no lo podemos decir, pero probablemente. Doctor, mil gracias por la charla de hoy. Yo quería preguntarle, ¿las enfermedades respiratorias en general son contagiosas antes de que el paciente tenga síntomas o una vez el paciente ya tiene síntomas? Muy buena pregunta. Hace unas semanas salió un reporte en donde había la probabilidad de que las personas asintomáticas transmitieran la enfermedad. Eso realmente me asustó a mí particularmente. Pero hicieron un replanteamiento, volvieron a hablar con las personas y las personas sí tienen síntomas. Lo que hoy sabemos es que para transmitir el virus tiene que ser sintomática la persona. No se transmite en personas sintomáticas. Okay, gracias. Doctor, tenemos preguntas de Salud Marlí. La primera es el señor Giovanni Alberto García. Pregunta, doctor Pérez, si tengo un resfriado común, ¿en qué casos o ante qué síntomas debo preocuparme para acudir al médico? Muy buena pregunta. Señor Giovanni, lo importante es que el resfriado común antes de una semana, antes de 7 días, va a tener los síntomas. Tal vez es importante cuando dure más de una semana y si los síntomas en vez de mejorar, empeoran. Realmente estos episodios gripales o este catarro común no duran 2 días, como nos dicen en las propagandas. Los catarros y los resfriados comunes pueden durar hasta 7 días. Debemos llamar la atención es cuando duren más de una semana los síntomas. Y los síntomas progresan. Gracias. Otra pregunta. La señora Judith Vadillo. ¿Qué probabilidad hay de que el virus se transmita por artículos que provengan de importaciones? Excelente pregunta. No hay ninguna forma de que eso se transmita. Ni por Alibaba, ni por Amazon, ni por nada de estas cosas. Los virus no son virus que circulan pero es una excelente pregunta porque yo oía a unas personas que decían ¿qué tal estos barcos que vienen de China? Los barcos que vienen de China vendrán 10 chinos y millones de cajas y no podemos bloquear nuestras importaciones simplemente por la ignorancia. No se transmite ni por las cajas, ni por los elementos producidos en China, ni por los demás. Los virus no son capaces de sobrevivir. Cuando se seca, cuando usted le pone trapo a una secreción húmeda y seca, mata los virus. Por eso tener las superficies secas es una forma efectiva de controlar los virus. Excelente pregunta. Muchas gracias porque es un mito que tenemos que romper. Otra pregunta. El señor Carlos Charri pregunta, buenos días, si tengo mi esquema de vacunación completo, incluyendo la vacuna contra la influenza, ¿eso ayuda a disminuir el riesgo de contagio? No lo ayuda, pero el virus de la influenza hoy en día es 100 veces más importante que el coronavirus. Entonces, muchas gracias, señor Carlos, porque vacunarse como adulto no es un deber y es un derecho para sus hijos, para su familia y para usted mismo. Pero la vacuna de influenza, si bien no lo protege para el coronavirus, lo protege de un virus mucho más importante, mucho más reciente. Yo he tenido pacientes recientemente en la unidad de cuidado intensivo con una influenza que con una vacuna muy asequible, tengo esa señora de 40 años muriéndose porque no se vacuna. Entonces la vacunación de influenza no previene, pero previene para el virus que tenemos hoy y que sí mata a las personas. Por eso que vacunarse es necesario. Tengo más preguntas. En Colombia, en nuestro país, se encuentra el virus, pero... no, en Colombia no se encuentra el virus. ¿Este virus es una epidemia o pandemia? Las pandemias es cuando se demuestra que sostenidamente el virus se transmite autóctonamente en varios países. Nosotros no estamos en pandemia, pero estamos en una alerta mundial por la diseminación de la enfermedad.
Si tiene potencial pandémico, es lo que tenemos que ver en las próximas semanas. Por último, ¿el virus es sensible a la temperatura? Los virus son sensibles no sé cómo decirlo bien, a la superficie seca. Es decir, si la humedad perpetúa el virus. Cuando uno seca una superficie, mata el virus. No es tanto la temperatura. Si la temperatura, por ejemplo, los altos grados puede eliminar el virus, pero realmente los virus son muy frágiles en el ambiente y con solamente secar, tener un buen aseo, va a ser suficiente. Cualquier desinfectante, alcohol, hipoclorito, glutaldehídos aminos, cualquier desinfectante, cualquiera, no necesita ninguna marca ni nada en especial, porque esto lo aprovechan muchas industrias para vender. Este es el único producto que elimina el coronavirus. El coronavirus, eso es mentira. Cualquier cosa, el trapo, el agua, el jabón de cualquier marca mata el coronavirus. No se necesita comprar cosas de millones de pesos para poder eliminar esto. Es con lo que tenemos hoy en día en la casa. Doctor, usted mencionaba lavarse las manos 20 minutos. No, hasta 20 minutos. Ah, ok, sí, porque es que hoy en día la gente no se está lavando las manos realmente. La recomendación es que hay que lavarse las manos 1 minuto o hasta 20 minutos, porque pues, después de 20 minutos ya no está lavando las manos sino haciendo daño, o sea, que ya se dermatitis. Entonces es hasta 20 minutos es lo que la recomendación. Lavarse las manos es lo mejor que le pueden enseñar ustedes a sus hijos. A mí me sorprende cómo hoy los niños ya están aprendiendo a toser y cómo los niños se lavan las manos más que en la casa, que son los que más en la casa se lavan las manos. Y creo que ese es el ejemplo que debemos perpetuar. Pero si nosotros queremos controlar las infecciones respiratorias, no es comprando tapabocas, es enseñándoles cómo toser, usar un pañuelo desechable y lavarse las manos al usarlo. Doctor, me gustaría que usted le recomendara como infectólogo a las mamás lo de asistir al colegio con gripa. Es que nosotros vemos que, por ejemplo, en los jardines infantiles se llegan 10 niños del mismo jardín, realmente comprometidos y los siguen llevando con fiebre, malestar, porque no dejan. Mira, tan valiosa la pregunta. Las personas cuando tienen síntomas respiratorios, tienen gripa, transmiten los virus cuando están sintomáticas. Mientras esté sintomática, tienen potencial de transmitir el virus. Pero hay de parte y parte, ¿no? A veces en los colegios dicen, pero lo incapacitan por una gripa. Si yo he venido aquí con la peste bubónica y es que una gripita le da a cualquiera. Es que en estas épocas la gripita sí le puede dar a cualquiera, pero es que nos puede dar a muchas personas si no tomamos los cuidados. Es cierto que mientras persisten los síntomas, persiste la transmisión de la enfermedad. Entonces decirle al niño, no, ya está como menos mocosito, lo mando mañana. No, es cuando no tenga mocosito, es que debe mandarlo. Lo segundo es que los colegios tienen que aprender, y en eso los profesores, pensums, IVs, yo no sé qué, todo este tipo de estructuras pedagógicas que lo que hacen es martirizar a los niños y no les enseñan nada, es que uno no tiene que poner a un niño que si no viene 3 días porque tiene una gripa, castigarlo con el doble de su trabajo. Es que es como si un profesor no va 3 días y uno tuviera que quitar el salario 3 días por eso. A mí me da lástima porque muchas veces los niños, ni siquiera los niños se quieren capacitar, o los adolescentes se quieren capacitar porque les duplican el número de tareas. En vez de ser solidarios que una persona se pueda enfermar y mucho más en estos virus respiratorios, yo sí ya hago un llamado de atención a estos colegios, a todas estas cosas, que para eso está la tecnología, para eso se pueden utilizar otros métodos para hacer la evaluación y el monitoreo, pero no tener influenza, tener gripa, no puede volverse un castigo académico adicional. No ir al colegio ya es aburrido, y sentirse enfermo es sentirse mal, y sentirse uno con el doble de trabajo, pues sentirse peor. Eso yo creo que es una forma totalmente absurda de cómo nosotros aprendemos de las enfermedades. Una última pregunta. Doctor, usted decía ahorita, nos explicaba cómo al quitarnos el tapaboca, obviamente la función que tiene tanto la parte interna como externa, y cómo desecharlo. En el caso de que un tapaboca lo tenga ya sea una persona o un niño que sí tiene gripa, síntomas, y que al toser con el tapaboca puesto, pues expulse mocos y todos estos fluidos,
¿se debe desechar de la misma manera o ahí sería? No, lo que yo expliqué fue el virus para prevenir, el tapabocas para que no tiene síntomas como usarlo. El tapabocas para el que tiene síntomas, pues la zona está llena de virus, entonces esta persona sí tiene que proteger cada vez que todos estas cosas, para eso es el tapabocas, para no infectar a los demás, pero no lo hace para que a él no le pase nada, sino para que no nos pase nada a los demás. Lo que expliqué anteriormente es para las personas que no tenemos síntomas, para que no nos dé síntomas, como hemos usado un tapabocas. Qué pena, es que a mí me quedó una duda con el uso del tapabocas. ¿Siempre se debe usar la parte blanca para ver la boca o para adentro? Es que no hay otra forma, porque si no queda al revés. O sea, así vienen los tapabocas, para colocarse la parte blanca hacia acá. Yo siempre lo he usado la parte blanca por fuera. Ok, hay que corregir. Por último, nosotros también tenemos unos canales adicionales a Salud Marley. Esta es una página que se llama InfectoWeb. Es una página donde nosotros también hemos montado información sobre coronavirus y estas cosas, y donde transmitimos también acerca de enfermedades infecciosas, sobre todo prevención, promoción de las vacunas y hábitos saludables. A todos los que han estado conectados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pronto vamos a estar en contacto con ustedes. Síganos en nuestro canal, que vamos a tener más información de parte de nuestro grupo de especialistas. Muchas gracias a la clínica Jorge Caballero de acá en Chía por su recepción, por la vocación para transmitir esta enfermedad, por la preocupación que tiene por sus usuarios, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego.